Saludos. Buenas noches y eternas lunas para todos ustedes. En estas charlas que venimos haciendo desde hace unos días, aprovechamos de alguna manera pues este momento que en la Ciudad de México la noche suele ser un poco más benigna para provocar los pensamientos. Por lo regular la ciudad es ruidosa. Hoy sí ha habido un sonido de ambulancias y todas estas cosas, pero de repente se calma un poco y nos da por reflexionar en algunas cosas, en algunos temas, de cosas que nos llaman la atención. Y pues bueno, hoy quisiera empezar un poquito platicando de que si en alguna ocasión tuvieron la oportunidad de ver las películas basadas en las novelas de Thomas Harris. Concretamente, The Silence of the Lambs, Silencio de los Corderos, o como se tradujo aquí en español para toda América Latina, El Silencio de los Inocentes, y también Red Dragon, Dragón Rojo. Resulta que concretamente en Dragón Rojo hay una alusión al tatuaje que aparece en la espalda de personaje. No les platico mucho para no estropear la trama, que pues es lo que tendríamos que decir en lugar del spoiler, pero bueno, o sea, la gente ocupamos mucho lo de spoiler, entonces pues vamos a decir, que no quiero spoilearles la historia, no quiero spoilearles la trama. Bueno, entonces se habla acerca de el famoso dragón rojo y pues se hace la representación de esta figura, que en realidad pues es una de estas obras que creara el señor William Blake, con un texto que habla acerca del dragón rojo como una entidad cercana a lo bíblico. Aquí lo curioso es que este señor, que pues bueno, según tengo entendido, nace por allá el 28 de noviembre de 1757, no debería ser un autor que se rescatara mucho para toda la cuestión de lo gótico. Bueno, porque pues ya para el siglo XIX, que es cuando empieza el romanticismo, y es ahí es el momento en que podemos decir que se rescata mucho todo lo que es el concepto de literatura gótica. Pues ya para entonces pues el señor ya no estaba tan joven como para hacer propuestas. Sin embargo, el arte que él propuso sí es sorprendente, sí es un arte muy provocativo, y no solamente se puede apreciar en la escritura de él, sino que también, tal como esta película del Dragón Rojo, se retoma pictóricamente, porque el señor era un artista completo. Uno de sus libros más famosos, el libro de Urizen, está hecho en láminas, y cada una de las láminas lo que está haciendo pues es recuperar estas imágenes de todo lo que dice el poema, y vamos a leer un poquito de todo lo que tiene este poema. Y por eso precisamente decimos que pues todo lo que de alguna manera hizo William Blake se adelantó a su época, porque a él no le tocó la época de los románticos, en donde los románticos rechazaron todo lo que venía del periodo anterior, de lo que es el periodo clásico. En el periodo clásico se rescató mucho de la cultura griega, se rescató el aspecto racional de Grecia. Se retomaron mucho los griegos y toda esta cuestión de que eran personas de reflexión, de sentido común, de mesura, de todo esto. Y por supuesto la cuestión del sentimiento no estaba tan amplia. En cambio, todo lo que es la literatura gótica pues retoma todos estos aspectos un tanto cuanto irracionales, pasionales. Por supuesto, retoma también pues todas estas condiciones que finalmente llevan a la creación de lo que es la literatura gótica. No es un secreto para todos los que nos gusta este estilo, que pues una de las cosas que nos gusta es precisamente esta amplificación del sentimiento. Bueno, pues esto de alguna manera empieza a darse justamente con William Blake.
Aquí, por ejemplo, en algunos de los textos de William Blake, podemos encontrar la manera en cómo describe a este principio de la oscuridad que es Urizen. Ya desde ahí, pues bueno, estamos hablando de un poeta que en plena época de lo racional en Inglaterra, pues se atrevió a romper todos esos esquemas a través de su poesía, hablando de entidades titánicas, de situaciones épicas del cielo y del infierno, en fin, toda una serie de cuestiones que no resultaban para nada racionales en aquel instante. Por ejemplo, el libro de Urizen empieza presentando a esta criatura que es Urizen de esta manera. Ay, una sombra de horror se ha alzado en la eternidad, desconocida, estéril, concentrada en sí misma y que a todos espanta. ¿Qué demonio habrá formado ese abominable vacío, ese temblor vacío del alma? Dicen unos, es Urizen, pero ensimismado, desconocido, cavilando en secreto, el sombrío poder se ocultó. Aún la forma en inglés resulta sumamente sombría. Lo, a shadow of horror is rising in eternity, unknown, unprolific, self-closed, all-repelling. What demon hath formed this abominable void, this cell, so that ring vacuum? Some said it is Urizen, but unknown, abstracted, broad in secret, the dark power hid. Ya con esto pues tenemos una idea muy clara de para dónde va este asunto con William Blake. Tenemos una poesía sumamente oscura, no solamente en su forma en inglés, sino también en el contexto de lo que está expresando, porque Urizen viene a ser, en este sentido, pues una criatura terrible, una criatura de oscuridad, de la cual pues William Blake le canta, habla de un principio que de alguna manera puede ser incontrolable. Toda esta serie de temáticas, toda esta serie de cosas de que habla William Blake nos remiten a muchos de esos temas. Por ejemplo, aquí permítanme tantito. Tenemos que, dentro de las cosas que también platica él, pues tiene una serie de frases que no resisto la tentación de leerles para que ustedes se animen a conocer la obra de William Blake, en las cuales llama los proverbios del infierno. En algunos de ellos, bueno, uno podría pensar que pues estamos hablando de un señor que está hablando de cosas terribles, está hablando de la maldad, pero si nosotros nos fijamos bien, nos vamos a dar cuenta que los famosos proverbios del infierno, en realidad pues son hasta cosas de sabiduría. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, nos dice en una parte, quien desea y no actúa, engendra la plaga. Pues tiene mucha razón, tiene mucho sentido. Las personas que desean no actuar, pues, me queda claro que no contribuyen en absoluto. Por ello se dice que engendran la plaga, dice él aquí que engendran la plaga. El acto más sublime consiste en poner a otro ante ti. Es decir, que tú prefieras beneficiar a alguien, que tú te pongas en el lugar de esa persona antes de que tú antepongas tus propios intereses. Sí, evidentemente William Blake le llama los proverbios del infierno, pero como pueden ver, no tienen nada de infernal. Algunos son declaraciones muy poéticas, por ejemplo, la desnudez de la mujer es obra de Dios. No tengo mucho que decir en contra al respecto, definitivamente. Dice en otro,
el exceso de pena ríe, el exceso de dicha llora. Era un observador, William Blake, de los estados del ser humano, porque ciertamente cuando una persona siente mucha pena, llega un momento tal que ya le es imposible sufrir tanto, que finalmente pues acaba riendo. En cambio, las personas que son sumamente dichosas, las personas que son muy alegres, sienten tan lleno su corazón, que de alguna manera podría decirse que ese corazón tan lleno, ese corazón tan pleno, no tiene otra manera de sacar ese sentimiento que no sea a través del llanto. Entonces, por supuesto, pues tenemos que la obra William Blake, además de ser un artista completo, también un observador de la naturaleza humana. Dice, del agua estancada espera veneno. Pues sí, porque si tú dejas acumular las cosas, finalmente esas cosas se van a envenenar. Yo les sugiero que se acerquen mucho, mucho a la obra de William Blake. Yo les pido que lo hagan, porque finalmente él mismo razona sobre su criatura de obscuridad que es Urizen de esta manera. Dice, aquí, perdón, otra vez no resisto la tentación de compartírselos en su idioma original antes de leérselos en el idioma español, porque estoy consciente que la mayor parte de todo del auditorio que tenemos pues, habla español, pero nada más dense cuenta, ¿cómo lo dice? Lost sweat, howling around the dark demon, and cursing his lot for an anguish, Urizen was friend for his side, and the fathomless void for his feet, and intense fires for his dwelling. But Urizen lay in a stony sleep, unorganized rent from eternity. The Eternals said, "What is this? Death, Urizen, is a cloth of clay." Dice, en buen español, es el nombre de un personaje, Los lloraba, aullando ante el negro demonio, y maldijo su suerte cuando, presa de angustia de su lado, vio a Urizen arrancando, y a sus pies un vacío insondable, y por morada una hoguera insaciable. Pero Urizen, hundido en un sueño eterno, yacía disgregado, arrancado de la eternidad. Los eternos dijeron, ¿qué es esto? La muerte. Urizen no es más que un trozo de barro. Elegí este fragmento para terminar porque de alguna manera el propio Urizen, que es como un principio de caos, que es como un principio de oscuridad del que habla el poeta William Blake, al final, pues es algo que nosotros tenemos que sobreponernos, porque finalmente, para buscar la luz, tenemos que buscar la claridad que nos permita ver qué son realmente las cosas. Y muchas veces esa oscuridad puede ser no más que barro. Pero eso ya no me corresponde comentarlo a mí. Se los dejo a la reflexión de todos ustedes. Acompáñenos, por favor, en Eternal Lunas 1, la cuenta de Instagram. Acompáñenos también en nuestra cuenta de Twitter, Eternal Lunas 22. Y por supuesto, síganos acompañando aquí en Cultura Gótica, en Facebook, donde vamos a seguir teniendo charlas sobre este tipo de temas, de arte, de literatura, entre otros. Sobre todo también, pues, ayer que no tuvimos este pequeño espacio, les recuerdo que tenemos las Leyendas del Cuervo, en donde ustedes pueden encontrar leyendas de este México extraño y oscuro que de alguna manera existe muy soterrado en partes de la República Mexicana. Les agradezco muchísimo esta noche. Les recomiendo muchísimo a William Blake. También les recomiendo las Leyendas del Cuervo. Ustedes pueden encontrar el vínculo en la página de Facebook de Eternal Lunas. Y por el momento, señores, Eternas Lunas para todos ustedes.